Entonces, hola a todos, bienvenidos al curso, la clase 17 del curso de física computacional. Vamos a empezar a ver la, lo que es el cálculo. Vamos a recordarnos los tiempos de cuando hicieron el cálculo integral y diferencial o introducción al álgebra, introducción al cálculo, los primeros años. Porque lo que vamos a tratar de ver en esta clase es que cuando ustedes hicieron la parte analítica del cálculo, que es muy útil porque nos ayuda a trabajar con las expresiones de forma más abstracta. Después tiene que coincidir cuando el computador tiene que hacer las derivadas. O sea, cuando uno modela, hace la simulación de una pelotita está rebotando en el suelo, lo que tiene que pasar es que esa pelotita represente el bote físico que debería tener. Y para eso, por un lado, tenemos la parte abstracta, son las leyes de Newton, o si quieren ver la mecánica lagrangiana, o la mecánica hamiltoniana, que es la que usan para describir el movimiento de este objeto. Pero a la hora de proyectarlo, a la hora de hacer el cálculo en sí, necesitan de que ambas figuras o ambas curvas sean equivalentes unas de la otra. Y para eso necesitamos ir al mundo numérico. Necesitamos ir al mundo numérico y eso significa qué condiciones o qué expresiones son las necesarias que equivalen a hacer una derivada, pero desde el punto de vista numérico. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Primero que nada, recuerden que a nivel de física, de ciencia en general, el cálculo es una de las herramientas más utilizadas. Ustedes se tienen que haber dado cuenta que es muy distinta a la matemática que ven en el colegio a cuando empiezan a introducir los primeros conceptos de cálculo, que implica a poder hacer derivadas, o quiere decir saber entender cómo es la respuesta de una función ante variaciones de sus parámetros, o segundas derivadas, que les va a permitir encontrar condiciones para darse cuenta cuando un sistema es mínimo o está en un estado de máximo, que son condiciones que nacen en parte de entender cómo se comportan las funciones bajo variaciones de sus parámetros. Desde el punto de vista más aplicado, también el uso de las integrales, otro punto que se lo voy a ver en la clase de mañana, y cómo todas ellas contribuyen, en especial en el caso de la física, ya que todas las descripciones que ustedes han visto en la carrera se basan en gran parte en el análisis analítico de las leyes de la cinemática, o sea, leyes de la mecánica, del electromagnetismo, de la mecánica estadística en general, y todas ellas tienen como base el cálculo. Pero ustedes ya se habrán dado cuenta que, sí, señor, se habrán dado cuenta que cuando en el curso de cálculo diferencial integral o cálculo 2 dependiendo de dónde hayan estudiado, cuando les piden calcular la integral de seno de x, entre indefinidas, digamos, es re simple hacer esta integral de forma analítica, pero cuando le piden calcular la integral de seno de, bueno, de x a la 0,28 logaritmo, por ejemplo, de x, se hace muy complicado poder encontrar una expresión analítica. Entonces, pero lamentablemente, en la mayoría de los sistemas físicos, cuando quieren hacer algo que se asemeje a la realidad, al sistema físico de verdad, les van a aparecer integrales de este tipo. Entonces, ¿cómo podemos saber cuánto vale esa integral si es que tenemos la dificultad de que no podemos encontrar su forma analítica de integración? Para eso necesitamos el cálculo numérico. Cálculo numérico que nos va a enseñar que esta integral, a pesar de que no tenemos una versión analítica, vamos a tener el número equivalente a la integral definida de un valor a otro valor. Y más que tener el número, vamos a tener la confianza de que ese número representaría su versión, el valor, si es que a la versión analítica la evaluamos. ¿Ya? Entonces, para eso necesitamos formalmente en un curso de cálculo numérico, entender lo que son los límites por convergencia, cómo vamos acotando las posibles soluciones para tener un valor que es preciso, pero en esta clase vamos a hacer un curso súper rápido sobre eso. Ya, no sé si se acordarán, pero a veces me topo que no se acuerdan de que la derivada, en principio, uno la puede interpretar como la respuesta de la función ante variaciones de sus argumentos, por definición, se define como el límite entre la función evaluada en un punto más una perturbación menos
la función evaluada al punto partido por el tamaño de esa perturbación, en este caso el parámetro h. La idea es que cuando h se va a cero, encontramos el valor de la derivada. Y eso, desde el punto de vista numérico que vamos a ver, es súper difícil, porque si yo pongo ahí h igual a cero, esa expresión explota, porque me queda cero partido por cero. Numéricamente no lo va a evaluar el computador, aunque le roguemos al computador que lo haga. Pero analíticamente la derivada implica eso, la tasa de cambio que sufre la función versus su argumento. ¿Qué información podemos sacar de una derivada? Por ejemplo, en los casos más triviales, si nuestra función, la cual queremos derivar, es una recta, quiere decir que depende linealmente por un coeficiente, por el parámetro, por el argumento, más un término constante, y si nosotros analíticamente hacemos esa derivada, que va a ser súper sencilla, nos va a dar que la derivada corresponde al término que acompaña a la x, que en este caso es la pendiente de la línea recta, ya que la línea recta viene siendo el valor de la función. Si hiciéramos un gráfico de la función versus su argumento x, nos daría que una línea recta que está dada por esa fórmula, pero su derivada va a ser una función que es constante, donde esa constante tiene el valor de la pendiente. Y eso quiere implicar que numéricamente, calcularle la derivada a esto sería muy simple, porque si sabemos cuánto vale m, ni siquiera tenemos que hacer ningún proceso, agarramos m y lo ponemos como derivada, pero cuando tengamos funciones un poquito más complicadas, vamos a tener que saber qué significa esta derivada desde el punto de vista numérico. Ya, entonces, otra de las cosas que ustedes, lo más probable que hayan visto muchas veces, es que casi todas las funciones, excepto las que sean divergentes, pueden ser aproximadas mediante una expansión en series de potencia o expansión en Taylor, en el caso de que la función sea continua, y que básicamente tenemos un criterio analítico de convergencia que nos dice que cualquier función puede ser aproximada si es que tomamos el límite de esta serie, que está acá, donde lo que hacemos es una expansión, o sea, la escribimos como una composición de polinomios de distinto, ya que el punto B es nuestro punto de pivote. O sea, imagínense que yo tengo una función que está ahí, y yo agarro que ese es mi punto B, y partiendo desde el punto B, yo voy a ir aproximando, tal vez con una línea recta, después con una recta con pendiente, después una parábola, etcétera, 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 y al final yo voy a poder ser capaz de reconstruir la función que quiero aproximar desde un punto. Pero eso, más que entender cómo funciona la serie de Taylor, nos da una información súper importante. Si es que nosotros calculamos cuáles son los coeficientes que acompañan a cada uno de los grados del polinomio, nos damos cuenta que esos coeficientes vienen dados por derivadas de órdenes superiores, partiendo de la derivada cero, que es una constante, a la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada de la función, evaluada en el punto donde estamos haciendo la expansión. Si es que les tocase que la función que quieren expandir o que quieren reconstruir es una función que diverge en algún punto, en vez de una serie de Taylor, ustedes deberían hacer una serie de Laurent, y esa serie de Laurent, o de Laurent, como lo pronuncia el profesor de métodos 2, cuando ven cálculo complejo, invariable compleja, equivale a que los términos negativos, que van a ser los términos que son divergentes de esta cosa, o sea, que son 1 partido por x menos b a la K, por llamarla así, bueno, a la K no, a la J, simplemente para decir que J ahora son los negativos, los coeficientes van a corresponder a la integral en el plano complejo que encierra a las divergencias de la función. Independiente de eso, lo importante es que, matemáticamente hablando, desde el cálculo, tenemos una herramienta que nos permite aproximar cualquier función en términos de sus derivadas o sus integrales. ¿Eso de qué nos va a servir? De que ya tenemos un soporte de que si somos capaces de encontrar sus derivadas, vamos a poder calcular las derivadas. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Si es que x es muy cercano a b, todos los términos que son superiores a 2, 3, 4, 5 se van a hacer 0 muy rápido. Y el único término que va a ser el primero va a ser la primera derivada. Entonces tenemos que toda función vamos a poder aproximarla, si es un entorno chiquitito, por su primera derivada. Vamos a poder encontrar el valor de su primera derivada. ¿Cómo lo vamos a hacer eso?
Bueno, antes de eso, también cosas que son importantes de las derivadas es que existe una serie de propiedades de la operación derivar. Una es la regla de la suma, eso quiere decir que distribuye, si yo tengo la suma de dos funciones y derivo la suma de dos funciones, es lo mismo que la suma de las derivadas de las funciones, mientras que la regla del producto nos dice que si tenemos el producto de dos funciones y lo derivamos, es la derivada del primero por el segundo más el primero por la derivada del segundo, y si tenemos que nuestra función depende de una función que depende del argumento el cual queremos integrar, o sea, derivar, que en este caso es x, que está acá dentro de esta que de x. Lo que tenemos que hacer es la regla de la cadena, y eso implica derivar con respecto al argumento de la función y después derivar ese argumento con respecto a la variable con la cual nosotros queremos derivar. Y con eso tenemos un repaso súper rápido de lo que es el cálculo diferencial a este nivel. Porque lo que queremos realmente es cómo todas estas reglas pasan o permean al mundo numérico, para asegurarnos de que si estamos haciendo la derivada numérica, corresponde al valor de la derivada analítica. Ya, entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que darnos cuenta que toda derivada, toda función que nosotros queramos trabajar en el computador, igual, toda derivada que, o sea, toda función que nosotros queramos trabajar con el computador, va a implicar que no tenemos resolución infinita. O sea, yo no puedo, cuando yo dibujo la función seno, lo mismo que pasaba con Matplotlib, cuando yo dibujo la función seno, para el computador es simplemente puntos que los está uniendo con líneas rectas. Pero en realidad el computador no sabe cuánto vale la función en donde no se le ha pedido a la función ser evaluada. O sea, eso quiere decir que si yo le digo al computador cuánto es el seno de 0,5 y el seno de 0,8, el computador no sabe a priori cuánto es el seno de 0,7, un valor que esté entre medio. Porque solamente cuando evalúa, recién puede resolver el valor. Mientras desde el punto de vista analítico uno puede conocer, estimar la forma de la función, pero en algún momento yo la tengo que evaluar. Y eso es lo que hacen bien los computadores, que es evaluar las funciones. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros trabajemos con una función, lamentablemente vamos a tener un set de valores de esa función para sus argumentos. Eso, desde el punto de vista, tiene que ser suficiente para que nosotros podamos calcular o aproximar en la mejor medida lo que sería la derivada de la función. Porque en la derivada analítica, por definición, necesitamos ir al límite cuando h va a cero. Y lamentablemente no podemos ir a h va a cero porque eso implicaría evaluar muchas veces la función. Primero que nada, h no puede ser nunca cero. Y por otro lado, el valor de h, cada vez que nosotros le preguntamos al computador, perdón, que haga h más x más h y f de x, el computador va a gastar tiempo calculando cuánto valen esas funciones. Entonces, por un motivo de tiempo, de cálculo, de memoria del computador, etcétera, etcétera, tenemos que tratar de sacar la mayor parte de la información desde una lista de valores de x y una lista de valores de f de x. Entonces, en base a eso, tenemos que tratar de generar lo que es la derivada y que corresponda en lo más que se pueda a la derivada analítica. Bien, con eso vamos a tener que, podemos ver, bueno, del límite de la misma derivada, pues usando la definición de derivada. Imagínense que la definición de derivada era que de f de x iba a ser básicamente f de x más h menos f de x partido por h. Si intercambio h como la separación entre dos puntos, por ejemplo, entre x1 menos x0, básicamente lo que estoy haciendo acá es evaluar mi función, bueno, no es xi y xi menos 1, estamos evaluando aquí xi menos 1, y esto sería xi menos 1. Esto simplemente, la primera aproximación de derivada numérica es agarrar la definición de derivada y decir que como el h no lo podemos hacer cero, el h va a ser el valor más pequeño que podamos encontrar entre los valores que tenemos disponibles. Entonces está, el cálculo numérico en cierta forma también es una forma de tratar de usar al máximo la economía de datos que uno tiene. Entonces, básicamente, agarrando la definición de derivada analítica,
yo solo puedo decir que como sé el valor en xy y en xy más 1, ahí lo puse al revés, o sea, lo puse al revés cuando estaba poniendo aquí escribiendo en la pizarra, yo lo único que puedo decir es que, dado que conozco esos dos puntos y los valores de f en esos dos puntos, lo más que me puedo acercar a la derivada sería haciendo la diferencia de las funciones dividido por la diferencia de su argumento. Delta f partido por delta x. Simplemente porque no sabemos lo que pasa entre medio con la función. Solamente tenemos esa toda información. ¿Eso qué va a implicar? Que si yo tengo dos puntos, lo más que puedo estimar mi función es que yo tiro una línea recta y esa recta, la pendiente de esa recta, debería corresponder a la derivada que se representa entre esos dos puntos. Lo más que podemos hacer es eso. Alguien podría decir, bueno, pero con dos puntos, pues la derivada hace una forma así, la función derivada hace una cosa así, pero lamentablemente no tenemos la información para decir que hace eso. Y lo más conservativo de este escenario sería tomar que hay entre dos puntos que están conectados por una línea recta. ¿Qué es lo bueno? Que si tuviéramos hartos puntos, nos acercaríamos más a la versión oficial, pero por el momento vamos a hacer esa aproximación. ¿Qué quiere decir eso? Por un lado, si nosotros queremos calcularle las derivadas a un set de puntos, por ejemplo, tenemos el punto que va desde i-2, y tenemos una lista de xy, hasta aquí n, partiendo por x0 y sus correspondientes f's. Aquí simplemente hicimos un recorte desde i más 2 hasta i-2, donde este sería el valor xy y f de i. Lo que más podríamos hacer es calcular el representante de la derivada para esta recta que va entre i-2 e i-1, la derivada que va entre i-1 y i, la derivada por la pendiente de la recta que va entre i más 1, y etcétera, etcétera, llegando hasta acá. Una de las cosas que nos tendríamos que preguntar cuando uno quiere hacer una derivada numérica, que es distinto a la derivada analítica, es que esta derivada que está aquí, ¿a quién representa? Sea como sea, yo digo X asterisco, porque diría que es la derivada que representa a ese segmento. Pero numéricamente hablando, o se la asocio a este punto, en el sentido que esa derivada corresponde a la derivada de f de x evaluada en i-2, o le represento, le asigno que esa derivada corresponde a la derivada de la función en ese punto, i-1. Entonces entra el primer problema, o la primera confusión de que yo estoy calculando pendientes de rectas, pero no sé a quién representan esas pendientes, si a este punto, o quizás la derivada de este punto depende de lo que le pasa a esta pendiente y a esta pendiente, como representante del movimiento o sea, de la variación de la función con respecto a su argumento. Entonces ahí tenemos que empezar a ver que en realidad eso no es un problema tanto de nosotros porque ya está ultra estudiado y de forma más sencilla existen tres tipos de derivadas numéricas que son básicamente la misma definición, simplemente que vemos con respecto a qué estamos derivando, o sea, con respecto a qué estamos evaluando. Tenemos lo que se llama la derivada progresiva, que es básicamente que la derivada en el punto i depende de la función en el siguiente punto menos a la función que estoy en el punto ahora. O sea, si yo estoy en el punto i, mi derivada progresiva depende de lo que pasa allá. Entonces eso quiere decir que depende de lo que pasa entre el punto i y el punto i más 1. Mientras, la derivada retrógrada depende de lo que pasa, si yo estoy parado en el punto i, depende de lo que pasa en el punto anterior y en donde estoy parado. Y eso quiere decir que depende de i-1 y del punto i. Y ahora bien, va a haber otra derivada, que es la derivada central, que básicamente si yo estoy parado en este punto, va a depender de lo que pasa adelante, lo que pasa atrás, y no de lo que pasa donde yo estoy parado.
del valor de la función. Entonces eso quiere decir que depende de i menos 1 e i más 1. Entonces, en base a esos tres derivadas, que son las básicas, porque son agarrar la definición de derivada y hacer un análisis, uno ya puede empezar a escribir código que nos dé una estimación de las derivadas, tomando una lista. Y eso es lo que vamos a ir haciendo a continuación. Por ejemplo, si tenemos la función f de x, que es igual a ese polinomio, 5 por menos 2x cuadrado más 0,2x a la cuarta, entre menos 3 y 3, ya que como es una deriva, eventualmente queremos calcular la derivada numérica, necesitamos evaluar la función en un rango. Si graficásemos la función, nos saldría una función de esta forma, que tiene más o menos esta forma como de perfil de un sombrero mexicano. Ahora bien, por otro lado, en este caso, según la indicación, el linear space que está allá, yo solamente lo estoy evaluando en 30 puntos y vemos que es medio tosco. Si pusiéramos más puntos, veríamos una función un poquito más suave, pero eso simplemente porque lo estamos graficando. Ahora bien, si quisiéramos calcular la derivada progresiva, vamos a tener que escribirla en código para saber qué está pasando acá. Por otro lado, si quisiéramos hacer la derivada analítica de esta función, sería relativamente sencillo, porque ustedes hicieron el curso de cálculo, el 5 da lo mismo, aquí nos quedaría menos 4 por x, más 4 por 0,2 sería 1,6 por x al cubo. Entonces la derivada analítica de esa función tendría que tener esa pinta, y esa es la función que queremos aspirar a encontrar numéricamente. ¿Ya? Entonces, abran el primer archivo, que es el 1. Y en este caso, lo que les mostraba antes, que si nosotros cargamos NumPy y Matplotlib, ya que vamos a graficar, podemos ir viendo nuestro código. Azul el tamaño de letra esto. Entonces, por ejemplo, con la primera instrucción, lo que estamos haciendo es simplemente generar lo que sería la lista f de x, o sea, la lista de los valores de x, y la lista con los valores f de x. Aquí la gracia es que como estamos trabajando con NumPy, simplemente tenemos que escribir la función y gracias a NumPy, f va a ser un NumPy array y por lo tanto lo vamos a poder graficar súper bonito usando Matplotlib, que tenemos acá, y la segunda, en la tercera celda. Quiere decir que si yo agarro eso y lo grafico usando Matplotlib, nos va a salir la forma que tenía en la diapositiva. Claramente, si le pongo más puntos, si le pongo 300 puntos, por ejemplo, me va a salir una función mucho más suave, pero por el momento vamos a trabajar con 30 como para visualizar lo que tiene la derivada. Ahora bien, ¿cómo escribimos la derivada desde el punto de vista de Python? Como les decía, la derivada progresiva nos dice que f de i va a ser f de i más 1 menos f de i prima, perdón, partido por xi más 1 menos xi. Acá ustedes se tienen que acordar y también practicar pensando en los talleres futuros, que ese i que está ahí es un índice de una lista. Y por lo tanto, si yo quiero calcular la derivada para varios elementos, lo que tengo que hacer es usar un for, que es lo que tengo acá, en este caso. Entonces, para ir escribiendo mi derivada, desde el punto de vista del código, primero voy a generar dos listas vacías, las cuales voy a ir llenando una por una con los valores de las derivadas para los puntos en cuestión. De hecho, le debería poner acá arriba derivada progresiva, más que... Va, eso hice, lo ejecuté, pero no lo cambié. Derivada progresiva. Ahí yo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es ir analizando el código punto por punto para que veamos qué va saliendo. Y para que ustedes vayan entendiendo que las derivadas son claras, que las derivadas, aunque parecen simples, tienen que tener algunos detallitos para entender bien. Entonces, lo primero que estamos haciendo acá es básicamente definir
listas vacías, porque las vamos a llenar con valores. ¿Qué estamos haciendo con este primer for? Es hacer una iteración que va en un índice, y le puse doble i, y que va en el rango que está entre el largo, un rango que va desde 0 hasta el largo de x, o sea, si x tiene 30 elementos, menos 1. ¿Por qué ese menos 1? Porque, porque si yo quiero derivar, quiero encontrar la derivada progresiva de esa curva, yo necesito el punto siguiente. Entonces, cuando yo calculo la derivada de este punto, necesito el punto siguiente. Cuando calculo la derivada de este punto, necesito el punto siguiente. Cuando calculo la derivada de este punto, necesito el punto siguiente. Cuando calculo la derivada de este último punto, de este punto, calculo el punto siguiente. Y si quiero calcular la derivada de este punto, no tengo punto. Esto quiere decir que cuando yo derivo numéricamente, pierdo un punto de mi lista de elementos. Porque no tengo la información de lo que le pasa a la función a futuro. ¿Ya? Entonces eso es importante recalcar que ese menos uno que está ahí no va al azar, sino es que cuando lo calcule, y si no le pongo el menos uno, Python va a estar preguntando cuál va a ser el elemento 31 y claramente no existe, nos va a mandar un error. ¿Qué otra cosa importante de esta definición? Y eso lo voy a ir más grande, para que lo vean con luz y detalle. Ahí. ¿Qué más es importante en este for? Que vamos a ir calculando las diferencias entre los puntos. Entonces, de f va a ser la diferencia entre f y más 1 menos fi, que es básicamente la derivada, la definición de derivada progresiva, que la había escrito aquí antes, pero que se me había borrado, y lo borré. Y más 1 menos xi. Vamos a crear una variable que le asignamos el valor, que es la diferencia de los x, xi más 1 menos xi. Y posteriormente lo único que estamos haciendo en esta parte final, es hacer los append, o sea, agregarlo a la lista, las cantidades importantes. O sea, en el primer caso, estamos haciendo, agregando el valor, que es básicamente delta f, partido por delta x, que es nuestra tendiente de las rectas que van uniendo los pares de puntos. Y en el x de pro append, lo que estamos poniendo es a qué valor de x representa esa derivada. Como es la derivada progresiva, es la derivada con respecto al punto i, porque necesito la información derivada. Por eso aparece que le asignamos el valor x de i. Ahora bien, haciendo eso, corremos nuestra derivada y podemos graficar lo que sería la función resultante del proceso de derivación numérica en el caso progresivo. Y lo que sale una función de este estilo que apenas se ve aquí en este gráfico. Eso que está ahí vendría siendo la derivada progresiva. Y aquí es cuando ustedes podrían cuestionar si esa derivada corresponde o no corresponde a la derivada analítica. Y aquí no lo agregué, lo agregamos al tiro. Que sería poner otra curva más para esa derivada. Entonces vamos a poner aquí, le vamos a poner XA de X analítico. Entonces vamos a generar NP linspace. Esto va entre menos 3 y 3. Le vamos a poner 100 puntos a nuestra derivada analítica y después df de xa, que sería el valor de la derivada, que era menos, no, espera, era 2 menos 4 por x más 1,6 por x al cubo. Y graficamos eso, lt.plot xa, df de xa. Y si no me equivoqué en la derivada analítica, si me equivoqué en la derivada analítica, es porque aquí es xa, perdón. Me daría, tal vez me equivoqué al derivar, pero no, pues no, 1,6. Ahí está. Entonces, si nos damos cuenta, la curva naranja
Me he equivocado en derivar, no era 0, no era 1,6, era 0,8. La multiplicación de 0,2 por 4. Si nos damos cuenta, lo que está en naranjo es la derivada analítica. Aquí le voy a poner, agregar. Acuérdense de practicar labor, derivada analítica. Y vamos a agarrar esto y le vamos a poner acá derivada numérica. Progresiva, de hecho. Entonces, aquí vemos primero que nada que nuestra derivada numérica y nuestra derivada progresiva no se parecen. ¿Y por qué no se parecen? Habrá que ver por qué no se parecen. ¿Qué pasa? Porque sea como sea, nosotros primero aquí nos damos cuenta de algo. Este punto que está acá está en -3 y este punto que está acá está en -3. Pero el último punto de mi derivada no está en 3, sino que está un poquito antes, porque la función está ahora en 3. Entonces eso quiere decir que en principio hay un efecto debido a que siempre estamos considerando el punto que está más adelante en vez de considerar otros puntos. ¿Qué pasa si en vez de evaluarlo en 30 lo evaluásemos en 10 puntos? Haganlo más tosco la derivada. Nuestra derivada sería así de fea. La derivada numérica ni por lejos se acerca a lo que sería la derivada analítica. Aquí solamente evaluamos 10 puntos nuestra función. Ahí estamos mal. Entonces, si vemos que poniéndole pocos puntos empeora la situación, ¿qué pasa si le ponemos más puntitos? Le vamos a poner, teníamos 30, le vamos a poner 60. Si ponemos 60 puntos, nuestra derivada analítica y numérica se empiezan a acercar harto. Eso quiere decir que entre más puntos tenga, mejor es el acercamiento o mejor es la convergencia a la derivada analítica. Y ahora si me pongo extremo y le pongo, no sé, 600 puntos, 666 puntos, no sé, y evaluamos, nos vamos a dar cuenta que la derivada numérica y la derivada analítica coinciden, por lo menos a vista, con nuestra resolución de ojos, están muy cercanas unas con otras. Después vamos a tener que ver qué significa que algo esté cerca de otra cosa, del punto de vista formal de cómo yo sé estimar errores entre dos curvas, o la distancia entre dos curvas. ¿Ya? Pero aquí el mensaje importante es que si yo estoy calculando derivadas numéricas, lo mejor es tener una muestra de puntos que sea grande. Ventajas y desventajas de distintas cosas. La derivada progresiva tiene la gracia que, o sea, tiene la desventaja de que se corre un poquito hacia adelante, porque está evaluando en un punto y necesita el punto siguiente. La derivada retrógrada tiene el problema contrario, o sea, si yo pusiese aquí de nuevo no sé, los 20 puntos que si yo vuelvo a poner la derivada, aquí tengo la derivada progresiva, se tiende como a adelantar la derivada. Y la derivada retrógrada se tiende a atrasar. O sea, digamos que desde el punto de vista de función sería la retrógrada, sería como, no sé, como así. ¿Ya? Y la derivada central sería una que tiende a estar más en el, como dice el nombre, más en el centro, porque necesita la información para calcular la derivada de este punto, se da cuenta de lo que le pasa a este y a este. ¿Ya? Pero ¿cuál es el problema de la derivada central? Que si yo de nuevo voy a mi cálculo, a mi recta de demostración de puntos para las derivadas, si yo quiero calcular la derivada central en este punto, puedo, porque tengo este punto y tengo este punto. Pero si estoy en el punto de los extremos, no puedo calcular la derivada central porque no tengo un punto anterior o no tengo un punto posterior. Entonces el problema de la derivada central es que los bordes no funcionan. Entonces ahí uno puede diseñar un algoritmo, su código de Python que haga que cuando está al principio tome la progresiva, cuando está en el medio tome la central y cuando se queda sin puntos tome la retrógrada. De una forma de tratar de representar de mejor manera las derivas. ¿Ya? Entonces con eso ustedes ahora tienen que practicar ya que tienen que calcular las derivadas numéricas. Pueden usar el mismo ejemplo
del primer Python, el notebook que está en el campus virtual. Pero aparte de las derivadas numéricas, o sea, calcular las derivadas numéricas para los tres casos, eso significa que van a tener que modificar el pedacito de código, este que está acá, van a tener que modificar esto para que represente la derivada progresiva, retrógrada, etcétera, etcétera. Háganlo para las funciones, para la función seno de x, evaluada entre 0 y pi. Para eso, para esa evaluación tiene que ser simplemente para visualizar los 10 puntos en linspace y para que lo puedan comparar gráficamente. O sea, básicamente agarrar el ejemplo que estamos viendo ahora, que les mostré recién, adaptarlo para esas funciones. Pero una de las cosas importantes va a ser esto que está acá, para que no se lo olviden. Si yo tengo que andar calculando una derivada de una función, lo puedo hacer directamente en el mismo bloque de código. Pero si después voy a estar calculándole derivada a 25 funciones, no puedo estar escribiendo el proceso de derivación para cada una de las 20 funciones. Entonces, lo que es mejor, escriben aprovechando con esas definiciones, con ese algoritmo de cálculo de derivada central, retrógrada y progresiva, una definición, una def, en las cuales reciba como argumento la lista de los puntos en X, la lista de los puntos F, y da como resultado la lista de los puntos X correspondiente a las derivadas de F de X. Para que se acuerden no se le olviden cómo se trabajan con las funciones. Ya hay 10 minutitos porque si no, nos vamos a quedar, no, tengo 45 minutos. Eh, Voy a poner el reloj aquí para que le pueda pasar por mientras la asistencia. Yo creo que vinieron todos, pero ya pasó. Después de la clase. Ya, entonces en este caso, dentro del ejercicio, básicamente pueden copiar lo que es el ejemplo uno, cambiar senos y cosenos donde corresponda, uno para la función y otro para la derivada de la función. Pero donde hay que gastar más tiempo es en la derivada, en la modificación de las derivadas. Entonces, por ejemplo, si yo agarro el código de la derivada progresiva, eh, agrego una celda y lo que quiero hacer es transformarla en derivada retrógrada, retrógrada, no sé, podemos cambiarle los nombres, bueno, retro. Entonces tenemos que ver qué pasa con nuestra función. Si se acuerdan, la derivada retrógrada asigna al punto donde estoy parado la derivada que corresponde a la pendiente que se calcula en base al punto donde estoy parado con el punto anterior. Eso quiere decir que en vez de evaluar en i más 1, mi última parte es evaluar en i, y la parte anterior es evaluar en i menos 1. ¿Ya? Y eso estamos cambiando a la hora que las diferencias se calculan en base a los puntos anteriores. ¿Qué problema tenemos con esto? Que cuando partamos con el range parte desde i igual 0. Y eso implica que cuando queramos evaluar f de 0 menos 1, y si se acuerdan lo que pasa con una lista cuando se evalúa en menos 1, que agarra el último elemento, entonces eso no debe pasar. Entonces nuestro range tiene que partir desde 1. ¿Qué pasa cuando llegue a el largo menos 1? En principio ya no hay restricción, podemos llegar hasta el largo total. Entonces, eso sería una derivada, aquí hay que ponerle retro, claramente. Entonces, en este caso, la derivada retrógrada sería básicamente adaptar los límites del for y de la definición de f y de x. Entonces ahí ya la calculamos. Ahora, queremos agregarlo a nuestro gráfico, lo que es la derivada retrógrada, simplemente lo agregamos como otros plot y tenemos que poner aquí lo que corresponde. Este sería retro, retro, retrógrada.
retro y retro. Entonces ahora si graficamos nuestras derivadas, progresiva y retrógrada, nos quedará así. Lo azul es la progresiva y se adelanta, y la naranja es la retrógrada y se retrasa con respecto al valor. Eso quiere decir que, bueno, le voy a bajar esto porque en el marker 8 lo vamos a bajar como sin eso porque se ve feo. Pero aquí podemos ir evaluando, están las derivadas, lo vemos ahí, todo bonito, que si aumentamos el número de puntos, que lo voy a quitar, deberíamos mejorar nuestra resolución. Entonces ahora en vez de evaluarlo en 10, lo vamos a evaluar directamente en 30, y si las derivadas corresponden, deberían acercarse a la original, que es la verde. La derivada analítica es la verde, que está acá. Y vemos que se van acercando las curvas. Y ahora si lo evalúo mucho, no sé, 300 puntos, converge. Eso quiere decir que no es un problema de que las definiciones sean malas de las derivadas retrógradas y progresivas, simplemente que falta resolución para que se represente lo que sería la verdad analítica, que sería la curva verde. Pero se van a acercar. Si quiero hacer la derivada central, tengo que tomar en cuenta que ya no puedo ir hasta cero y no me puedo ir hasta hasta length, tengo que ir hasta length -1, pero aquí tengo que redefinir mis límites. ¿Ya? Eso lo pueden hacer ustedes. Lo que sí vamos a hacer ahora, rapidito, es lo de crear una definición para estas derivadas, porque lo ideal sería poder no tener que escribir cada vez que necesitamos una derivada el cálculo completo. Entonces acá, por ejemplo, vamos a hacer el caso con esta derivada retrógrada y vamos a crear la definición de la derivada progresiva. Entonces, en este caso, si yo quiero crear un def, ¿qué tengo que hacer? Partir con un def, el nombre de mi función. En este caso le vamos a poner de pro, y tenemos que fijar también los argumentos. En este caso, por facilidad, vamos a definir f, que uno de los argumentos es f y el otro argumento es x, para no tener que cambiar cosas. Y después todo esto, el bloque de ejecución, que lo que estábamos haciendo es calcular la derivada exacta de manera dentro de nuestro código, lo agregamos en un bloque y nos tenemos que asegurar que regrese las variables que necesitamos, que en este caso sería eh, deriv prop y la variable x de prop. O en este caso serían las listas que están ahí. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora si yo llamo de función, agarro mi gráfico, lo vamos a poner acá, pero ahora no vamos a llamar a la derivada progresiva ni nada que calculamos antes, sino que la vamos a calcular en el momento, vamos a quitar la retrógrada, para que no. Entonces, en este sentido, tendremos que crear, vamos a poner xp y dp, xp, vamos, y dp, que van a ser el nombre de las variables. Entonces, xp, dp va a ser igual a la función esta de prof de prof evaluado en f, x. Entonces, hacemos eso, nos va a salir, a ver, se corrió algo aquí. A ver. Ah, que le puse fx y le puse xplot igual. Primero el argumento de salida es dp y el de salida es xp. Ahí está. Y ahí está. O sea, encapsular las derivadas, las definiciones de derivada progresiva, retro y central en un def es súper sencillo. Simplemente tener claro el orden de las variables, que aquí lo puse como derivada, coma, función, argumento de la función, para estar con calma con eso. Ya. Si tienen dudas con esa parte, la pueden trabajar, sí. Pero vamos a, si continuamos con la siguiente parte, porque si no nos va a pillar el reloj, nos queda media hora. Y lo siguiente
tiene que ver con qué pasa cuando tenemos derivadas que son de funciones que no se comportan muy bien. En este caso, ¿qué pasa si lo que queremos derivar es la función uno partido por x? Y uno partido por x en general se comporta muy mal porque es una función que hace, estamos graficando f versus x, es una función que hace así. Y si estuviéramos graficando log de f versus log de x, sería una función que es una línea recta. Y eso un poco nos va a indicar que en algunas escalas es mucho más fácil calcular derivadas que en otras, dependiendo de la función. Entonces, en este caso, si nos damos cuenta que si calculo la derivada analítica, o sea, si calculo la función, perdón, con 10 puntos, me sale la curva azul. Y si calculo la función analítica, pero en 50 puntos, entre 0 punto algo, 0.10 a la menos 4 y 1, me salen los puntos naranjas, pero desde el punto de vista de que si quiero calcular una derivada, la derivada de esta región para 10 puntos y la derivada en esa región para 50 puntos son completamente distintas porque es la pendiente. Aquí me sale una pendiente negativa de un cierto valor y esta que está acá es casi una pendiente tan negativa que uno podría decir a grosso modo que una línea vertical y por lo tanto sería menos infinito. Claramente, esta función es difícil de derivar si es que la tenemos que hacer de forma manual con nuestras derivadas progresivas y retrógradas, y etcétera, etcétera. Entonces tenemos que ver cómo la podemos mejorar. Como les decía, si agarro mi función y esta vez, en vez de hacer evaluarlo en valores de x de forma lineal, los evalúo en valores de x de forma logarítmica, o sea, en vez de usar linear space, uso log space, y grafico en escala logarítmica y logarítmica, lo que obtengo es que en realidad la función uno partido por x es una línea recta. Y calcularle una pendiente, calcularle una derivada, una línea recta, es súper sencillo, porque tomo los puntos extremos, por decirlo así, tomo las diferencias en x y hacemos el cálculo. ¿Qué tal? Ah, ya. Ya, entonces, en este caso, lo que vamos a hacer pie, o vamos a hacer, vamos a utilizar, es lo que conocemos de cálculo, que es la regla de la cadena. ¿Por qué la regla de la cadena? Es básicamente porque en vez de calcular, como vemos aquí, en escalas lineales, la función es difícil, pero en escalas logarítmicas la función es muy fácil, vamos a utilizar la regla de cadena desde el contexto numérico. ¿Qué significa eso? Que vamos a mapear f de x y x, perdón, a a g de t, una función que depende de un parámetro t, que la gracia de ese mapeo es que cumple la siguiente condición. T va a ser el valor del logaritmo de x y g de t va a ser el logaritmo de f de x. O sea, simplemente lo que estamos haciendo es graficar en escala logarítmica, pero haciendo un cambio de variable. En vez de, o sea, básicamente, perdón. Este gráfico que está en escala logarítmica para f y x, lo vamos a dibujar de nuevo, pero en vez de f y x es en escala lineal, pero aquí ponemos g de t y aquí ponemos t. Eso es el cambio de variable que estamos haciendo acá. ¿Qué va a implicar eso? Que si hacemos eso, ahora nuestra lista de valores de x va a estar asociada a una lista de valores de t. Los valores de g van a estar asociados a la lista de valores del logaritmo de f. Y por lo tanto, si yo quisiera hacer una derivada de la derivada de f con respecto a t, vía la regla de la cadena analítica, básicamente nos vamos a dar cuenta que es de f a de g, la derivada de f con respecto a g, que en este caso sería e de g igual a f, entonces tengo que derivar con respecto a g, entonces si hago la derivada de e de g con respecto a g, es básicamente e de g, aquí la gracia de la exponencial. Después la derivada de g con respecto a t, que ahí la tenemos dentro de él, que está realmente numérica.
ya que tenemos los t sub i y los y sub i, y la derivada de t con respecto a x, que esta es analítica. Analítica, analítica. ¿Ya? De t a de x es la derivada de t con respecto a x, entonces de t a de x es la derivada del logaritmo de x, y eso es 1 partido por x. Entonces, si junto todo, así al final voy a tener este L de G, esto que es el numérico, esto que es analítico, que es 1 partido por X, E de G que es F, entonces voy a tener F, y por lo tanto, juntando todo, quiere decir que la derivada de F en el punto I va a ser igual a F de I partido por X sub I, por el valor asociado en la escala logarítmica. Y vamos a ver que la regla de la cadena, aunque se ve complicada, nos va a ayudar a resolver el problema. Entonces, este es el ejemplo 2, en realidad lo vamos a codificar nosotros mismos, no está prescrito para que lo podamos ir desarrollando y no se olvide programar. Chao. Y eso está relacionado con el ejercicio que está acá, que es calcular la derivada numérica progresiva retrógrada central para 1 partido por x. Lo vamos a hacer ahora, porque en realidad debería haberle cambiado el color a eso, pero porque estoy más interesado en pasar a la siguiente parte que quedarnos en esta de la regla de la cadena. Entonces, vamos a partir con el 2 y lo vamos a codificar aquí mismo. Derivada regla. Ya, entonces, para la regla de cadena, necesitamos primero tener nuestra función. Vamos a definir los x igual np.linspace entre 10 a la menos 2 y 1, 100 puntos, por ejemplo, f, que era 1 partido por x. O 10 a la menos 4, bueno, pues hagamos 10 a la menos 4. Se más exótico. Eh, claro, vamos a hacer el gráfico, de la función simplemente. Ahí tengo el gráfico de la función. Si lo grafico, nos vamos a dar cuenta de lo que les comentaba. La función está muy plana, en torno a cero. Alguien podría decir que vale cero y solamente en el último punto sube. Si le ponemos menos puntos, 10 puntos, como el caso del ejercicio de la diapositiva, se nota lo que les decía. Si le pongo 50, pasa lo que pasa. Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Gracias al ejercicio anterior, nosotros podemos agarrar la definición, la función de derivada progresiva y traerla a nuestro código, simplemente para no tener que escribirla desde cero, y le podemos calcular la derivada. Entonces, ahí tenemos la función, y de hecho en el ejercicio anterior utilizamos la derivada, acá. Entonces lo que vamos a ver es cómo se comporta nuestra función con nuestra definición de derivada progresiva. A ver, la derivada retrógrada en este caso es menos, menos 1 partido por x al cuadrado y ups, nos da, que le puse 0, entre 1 a la menos 4 y 1. Y nos da esa diferencia entre 1 y 2. Ahora le vamos a poner estos puntos porque claramente una ni se acerca a la otra. Si se dan cuenta, dice que es menos 1 por 10 a la 8, menos a la 8. En realidad este punto debería ser bien alto, pero no se ve. Tal vez si le cambiamos el valor, vamos a bajar a 10 a la 3, a la 10 a la 2. Y ahí se ve que el punto azul, que antes subía, ahora se distingue porque ya no es un valor tan grande. Entonces, por problemas de escala, se ve la diferencia. Pero se nota que la derivada
analítica hace así, mientras que nuestra derivada numérica claramente está muy por fuera de los valores en esta región, y aquí lo más probable que también, solamente que no lo visualizamos por la escala. Ya, entonces, en este caso, vamos a volver al pie de la -4, necesitamos utilizar la regla de la cadena. Primero, eh, cambiemos nuestro gráfico a escala logarítmica, así nos acordamos cómo se hacía, PLT X scale log Y scale log, y el gráfico se vería así en escala logarítmica logarítmica. La función, si se dan cuenta, al estar variándolo en escala lineal, los puntos se tienden a acumular hacia el 1 y no están distribuidos homogéneamente. Entonces podemos hacer el primer cambio de nuestra función, que sería transformar el mapeo, o sea, donde evaluamos a log space, -4, 0, y ahí nos quedaría una función un poquito mejor. Y podríamos hacer lo mismo con nuestras derivadas. Hacemos eso. Bueno, tenemos que cambiar a log scale, y esto a transformar el mapeo, log space de la -4, 0. Ahora no es necesario valorar en tanto. Y cambiar el plt.exisScale log. Ahí hay una cierta semejanza, simplemente por haber hecho la derivada un poquito mejor. O sea, la derivada de haberla hecho con un mapeo de punto en X en escala logarítmica, se ve así. Y ahora cuando lo transformo a escala logarítmica en el eje vertical, tienen que ver rapidito que va a haber un problema. Y como los valores son negativos, no podemos graficarlo en escala logarítmica. ¿Está dando frío? Lo veo ahí como... Ah, ya. No, es que lo veo con chaqueta. Ya, entonces, como aquí están, como son valores negativos, yo no los puedo graficar en escala logarítmica porque los logaritmos son solo valores positivos, y por eso me va a decir, hay un error. Entonces, lo que tenemos que graficar en vez de la derivada es menos la derivada, simplemente por un problema de que los valores son todos negativos. Ups, ¿qué le puse? Ah, y está. No, verdad que no le puedo poner ahí abajo. Ahí está. Y ahí se ve entre la derivada progresiva y la derivada analítica haciendo todos estos cambios de variables que se asemejan, pero nosotros queremos comprobar lo que sería la regla de la cadena. Ya, entonces la regla de la cadena para este caso, que es lo que queremos hacer, es decir que la derivada en f de i es una composición en términos de f de i, x de i y g' de i, que es la derivada de los puntos g. Entonces ahora vamos a sacar, tenemos que calcular lo que sería t, que t es básicamente np.log de x, y g, que sería np.log de f. O sea, básicamente, si yo hiciese un gráfico pegadito a este otro, pero en una celda distinta, y en vez de graficar x, gráfico t, y en vez de graficar f, gráfico g, yo te le pongo t, yo te le pongo g de t, y en vez de graficar escalas lineal, logarítmicas, grafico escalas lineales, me sale exactamente el mismo gráfico de arriba, lo voy a checar ahí para que se vean. Simplemente que como este está en escala logarítmica, pero grafica los valores y este grafica los valores del logaritmo de la función de arriba, son exactamente el mismo diagrama. Es simplemente un cambio variable desde el punto de vista numérico, o sea, visual. Ya, entonces, con eso ya tenemos las funciones g en la lista t y g. Ahora lo que necesitamos hacer es
calcularle la derivada. Entonces, esto lo vamos a hacer acá abajo. O sea, calculando la derivada, dando regla de la cadena. Entonces, en este caso, yo necesito calcular la derivada de g y de t. Vamos a usar la derivada progresiva. Y esto es de, de p de g y de p de t. Bueno, esto sería t de p. TP y esto sería de GP progresivo y aquí le tengo que dar G y aquí le tengo que dar T, que ahora son otras funciones. Ya con eso, yo podría decir que de F, de F de X, cadena, va a ser básicamente, espera, vamos a poner esto acá, simplemente para que vean lo que sale, vamos a graficarlo, no vamos a graficar, pero vamos a poner un print simplemente, a un len de TP. Simplemente para que vean que ahora tenemos 9 elementos y si también ponemos el largo de X, también vamos a tener 9 elementos. Eso quiere decir que yo puedo hacer una composición directa y era F, transformémoslo a NumPy Array para que podamos usar las características de los NumPy Array, F partido por NP Array X por la derivada en el punto, o sea, de GP Array, ahí está. A ver, de F. Ah, que F tiene un punto más allá. Y esto hay que evaluarlo en los puntos correspondientes. Entonces que hay que hacer un... Lo vamos a inicializar a 0 y lo vamos a reemplazar con los puntos. Va. NP 0 like. Eh, acá va DP. Y aquí vamos a hacer un for range. Lo único que estamos haciendo acá es editar, generar la lista. Esto va a ser un más uno. Ahí, es 0 slide. Ahí está. Y ahora sí, por fin, después de mucho, vamos a juntar todas nuestras funciones que están acá. Y en este caso, modificar esto que está acá simplemente y vamos a graficar lo que sería XP menos la derivada con regla de la cadena de F de X cadena. Lo mismo aquí. Como cadena. Y ahí. Entonces, si se dan cuenta, también con el cambio de variable tengo esto que está acá, que representa también la derivada. Claramente, si me voy a más puntos, la idea es que converjan. O sea, si le pongo 100 puntos, ambas derivadas convergen. Lo que en cierta forma la idea de esto es demostrar que a pesar de que la regla de la cadena es una regla analítica para las derivadas, cuando las funciones dependen de otras funciones,
también se puede implementar una regla de la cadena numérica, porque estoy aplicando derivadas y haciendo las razones entre las derivadas, básicamente desde el punto de vista numérico. Lo que nosotros hicimos con estas funciones al ser analíticas, podríamos reemplazarlas por derivadas numéricas, por la otra derivada numérica, por la otra derivada numérica y obtener la derivada numérica original. Esto es porque, aunque aquí es un caso que es demasiado, en cierto sentido, idealizado, ustedes cuando hagan cálculos para distintos análisis de distintos sistemas físicos, no necesariamente una función va a depender de una única variable o que esa única variable se comporta de forma lineal. Como a veces ustedes pueden decir, la energía cinética depende de la velocidad al cuadrado, pero imagínense que en vez de trabajar en velocidad al cuadrado, están asociando esa velocidad con algún sistema con temperatura, entonces ya la relación no es uno a uno y ustedes quieren encontrar cómo cambia la energía cinética versus la temperatura y no versus la velocidad. Entonces tienen que empezar, en este sentido, desde el punto de vista numérico, la regla cadena también va a poder ayudarnos. Ya, va a haber un ejercicio este que es básicamente rehacer lo que hicimos en el primer ejercicio, pero para uno partido por X. Está un poco críptico el asunto, pero lo importante es que ustedes lo puedan analizar. Ahora, ¿cómo se simplifica la vida? Yo les enseñé ahora, les describí cómo el proceso de derivada numérica, si es que no tuvieran ninguna otra herramienta, salvo las listas, sumas, restas, división y hacer for. Por suerte para ustedes y para el resto de la gente que no se quiere meter en el problema de la convergencia, de la derivada numérica, etcétera, en NumPy ya están codificadas las distintas formas de hacer las derivadas. De hecho, en NumPy mismo existe la función que se llama np.gradient, de gradiente, y la idea es que simplemente, un ejemplo súper rápido, si queremos hacer la derivada de la función seno, le evaluamos la función x en n puntos, entre 0 y pi, la función f, que es la función seno evaluada en eso x, y simplemente para calcular la derivada numérica, tendríamos que darle nb.gradient f, x. Por eso, cuando dije f.x, en la función esta que definíamos para np gradient, o sea, para la derivada progresiva y numérica, progresiva y retrógrada que escribimos, yo puse f,x para mantener la misma convención de el gradiente. ¿Ya? Entonces esto simplemente vamos a probar de forma muy rápida con el 3 cómo funciona. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos la misma línea que les mostré. Bueno, pero no vamos a mostrar el término para que no hagamos spoiler de lo que sigue más adelante. Ahí está. Ya, entonces si calculamos con NP gradient, vamos a agrandar esto, la derivada de seno y hacemos la comparativa con coseno, nos vamos a dar cuenta que NP gradient es capaz de reproducir la derivada analítica relativamente bien. ¿Qué cosas extra está agregando en NP gradient? En principio, dependiendo del número de puntos que haya en la lista que están considerando, imagínense que yo tengo 3 puntos. Con 3 puntos, yo puedo dibujar, en principio, pensando como en derivadas, una recta y otra recta, dos rectas. ¿Ya? Y eso me daría como las derivadas, como lo que estamos haciendo ahora. Derivadas eh, progresivas, retrógradas, centrales. Pero si yo tengo 3 puntos, yo puedo trazar una parábola que pasa por esos 3 puntos. Y si yo sé cuáles son los coeficientes de mi parábola, o sea, si ahora yo tengo y de x, que es a más bx más cx cuadrado, yo sé analíticamente que la primera derivada va a ser b más 2c por x evaluada en el punto que quiero hacer. Entonces, si yo tengo 3 puntos, yo puedo encontrar el ABC de una parábola que pasa por esos 3 puntos y yo sé que la derivada en cualquiera de esos 3 puntos en este intervalo va a estar dado por el parámetro que encontré, por el parámetro y el valor de x donde lo quiera evaluar. De tal manera que gano un poquito más de resolución simplemente con tener un punto más. Entonces, todas esas cositas
técnicas, porque si tengo muchos más puntos, no necesito usar una cúbica, una cuadrática, puedo usar una cúbica o una de orden 4 o 6 o lo que sea que pueda especificar con polinomios o otras funciones, las cuales tienen derivadas analíticas y que simplemente lo que estoy haciendo es reproducir los puntos o el set de puntos para que sea una curva más suave y por lo tanto la derivada numérica represente mejor a lo que potencialmente sería a la derivada analítica. Y aquí lo vemos que NP gradient, como incluye todas estas técnicas de derivación, vemos que para la función seno funciona súper bien. Genera la derivada que es la función coseno. Ahora bien, si hacemos lo mismo con la derivada de 1 partido por x, que era la que estábamos viendo en el caso anterior, también es súper fácil. Aquí vamos a hacer la derivada numérica, pero usando linspace como mapeo de los x, para que veamos cuán bueno puede trabajar NP-gradient. Y acá abajo estamos haciendo la misma, evaluando los x en escala logarítmica para ver cómo gestiona NP-gradient con sus técnicas la derivada, pero si ahora tenemos el mapeo de los puntos de NX en escala logarítmica o en escala lineal. Voy a quitar todas esas líneas extra. Entonces hacemos el grafiquito, nos damos cuenta que la analítica es la curva negra, la NP gradient, el log space, en la naranja, y se acerca un montón, porque tampoco son 20 puntos. Nosotros con 30 puntos ya queda muy feo, ahora con 20 puntos NP gradient queda no tan feo. Y claramente, por mucho que le pidamos al algoritmo que haga, use todas las técnicas posibles para calcular el gradiente en escala lineal, se dan cuenta, en escala lineal no hay caso. Se acerca de aquí para acá, pero de aquí ya los cambios son muy bruscos. Entonces, son detalles que utiliza. O sea, que son técnicas que usa NP Gradient que claramente, entre mejor sea el mapeo o entre mejor sea la lista de los X que usen, mejor es la derivada que puede sacar, la derivada numérica que puede sacar NP Gradient. Y en especial si tienen funciones, porque esta es una función 1 partido por X, que sabemos que es así. Pero imagínense que tienen una función que es 1 partido por x más 5 y x menos 3. Entonces ustedes saben que si lo graficasen, sería una función que viene por aquí y de repente cuando llega a menos 5 explota, después vuelve a caer y después vuelve a explotar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Perdón, quizás así, después así. ¿Ya? Esto, si quiero hacer la derivada, no me basta simplemente con escanear o evaluar en escala logarítmica, porque en realidad donde se vuelve importante es evaluar en estos puntos más que en otros. Entonces, a la hora de hacer el mapeo en X, ustedes tienen que más o menos ver la función para saber cuál es la mejor forma de encontrar la derivada. No es mágico, o sea, no le pidan más al algoritmo de lo que puede hacer, pero sí, cuando ustedes hacen cálculos en matemática y sacan una función y después llegan y la evalúan y no hicieron el cálculo correcto, les introduce errores, acá en cálculo numérico también va a pasar eso. Bien, eh, entonces la moraleja en este caso es que necesitamos, una de las cosas más importantes es tener una buena muestra de los valores en X que trate de representar o acercarse a las posibles variaciones que tiene la función f de x. Y eso, ejercicio, trabajo en clase, no sé cómo estamos bien con la hora. ¿O me pasé? Ah, justo, estamos justo. Para trabajo en clase y para que trabajen, para que desarrollen esto, utilicen NP Gradient y verifiquen, porque aquí tienen dos funciones, f y g. Y simplemente para hacerlo más sencillo, con NP Gradient verifiquen la regla de la suma y la regla del producto. Para eso tienen que hacer el cálculo analítico de cuánto es la derivada de x cuadrado por seno o la derivada de x cuadrado más seno y graficar todo en dos gráficos distintos para darse cuenta que la regla de la cadena numérica es igual o representa lo mismo que la regla de la cadena analítica. Eso. Y ya mañana integraremos.